es muy lindo estar acá con ustedes compartiéndolo. También porque la propuesta era que en parte hablara de mí misma, y la verdad, yo soy filósofa, hablo de cosas universales y abstractas. Yo no soy ni universal ni abstracta, soy muy concreta, como podrán ver, cuando me pare lo verán mejor, en general mis temas tienen más que ver con los universales que con las personas individuales, y mucho menos con esta persona individual, con quien emite los juicios, las afirmaciones, etc. Reflexionar, hablar de uno mismo, de una misma, de un emisme, es complicado. Pero además me pareció buena la iniciativa de pensar desde ambos lugares, desde la filosofía y desde la subjetividad, porque voy a hablar de feminismo. Y el feminismo es un movimiento que en mediados del siglo XX tuvo un gran conflicto. Ustedes saben que el feminismo tiene en realidad mucha antigüedad. Si lo pensamos históricamente, hay mujeres que han reflexionado sobre la situación de las mujeres, incluso mujeres filósofas, algunas presocráticas inclusive. Es decir, no es que sea un pensamiento desde el 2015, como me dijo una alumna la vez pasada, el feminismo empezó con la marcha Ni Una Menos. Y es que es hermoso, hace 10 años me decían el feminismo empezó en el 2001 con el argentinazo. Y sí, porque cada cual se inscribe en esa corriente que tiene que ver con, primero, constatar la desigualdad y después reivindicar la igualdad y qué caminos para construir la igualdad. Nos inscribimos en el momento en que subjetivamente nos toca, y a veces nos toca cuando dejamos de tener ciertos otros privilegios, por ejemplo, los de la juventud, los de estar solteras, no tener hijos, que otra persona haga las tareas domésticas, y cuando nos empieza a tocar ciertas convenciones sociales que hay sobre qué lugar nos toca a las mujeres, o cuando perdemos esos privilegios que nos dan ciertas prioridades y nos hacen no ver otras dificultades, empezamos a reflexionar sobre estos malestares y sobre todo a pensar que ese malestar individual, si nos pasa a varias y si nos pasa a todas, no es algo que podemos resolver individualmente negociando, tratando de aquietar las situaciones, equilibrando tiempos. El uso del tiempo es un gran indicador de desigualdad. Hace ya 20 años era una estrategia dentro del feminismo hacer una encuesta de uso del tiempo. Y esa encuesta era como un llamado de atención. Comenzó a hacerse cuando se logró votar, gracias al feminismo, por supuesto, en el retorno de la democracia, una ley de divorcio vincular. Muchas de las aspiraciones de quienes querían aplicar la ley de divorcio era legitimar sus segundas parejas, ni siquiera era separarse para no tener pareja, era porque se habían separado que... ¿Usted es divorciado? Tengo un ojo diagnóstico así. Y no era eso, no era legitimar las segundas parejas. En el momento, acá está su segunda pareja, ¿no? Bueno. Soy la doctora Amor del feminismo. Pero esa ley de divorcio permitió, por supuesto, pensar otro tipo de cosas, pero había que hacerlos los divorcios. ¿Y qué pasaba en los divorcios? Las mujeres decían, no, yo no tengo nada, el que trabajaba era él, yo no hacía nada, yo no trabajaba. Él compró la casa, él compró el auto, no, ¿qué le voy a pedir? En realidad, la idea de bien ganancial ya estaba en la ley, pero es una idea muy difícil cuando alguien hace un trabajo que es asalariado y con ese dinero compra las cosas, siente que su esfuerzo es el que puso ese dinero y que es el que permitió comprar las cosas. Y cuando el trabajo no es asalariado y no se lo llama trabajo, se lo llama amor. El amor conyugal, como dice, hay un dicho campestre que dice, en la camisa del gaucho se ve el amor de la china. Y esto quiere decir, si el gaucho anda todo desprolijo, es que la china no lo quiere. Porque si la china lo quiere, le plancha la camisa. Y el amor maternal también, si el niño tiene piojo, fue despeinado o el delantal no está bien planchado, esa madre no lo quiere. No es que esa madre tiene 3 trabajos, un solo delantal, bueno. La manera de decodificar lo amoroso en la sociedad occidental tiene mucho que ver con una construcción que es de la modernidad, desde el siglo XVIII, del nacimiento de la ciudadanía moderna, de la cual las mujeres estábamos expulsadas, es decir, se hablaba de ciudadanía universal,
La Revolución Francesa, inspiradora de nuestra propia Revolución de Mayo, tiene una declaración de derechos del hombre y el ciudadano. ¿Vieron que la Real Academia dice que cuando dice hombre quiere decir humano y es universal? Bueno, no. Decía, todos los hombres nacen libres e iguales y tienen los mismos derechos. Y era extraordinario decir eso, porque eran 2500 años de historia que se caían. Que todos los hombres nacen libres quería decir que no había esclavitud natural. Hasta ese momento la esclavitud era natural. ¿Qué quiere decir esclavitud natural? Quiere decir que un sujeto puede ser dueño del cuerpo y la voluntad de otro sujeto. Que cuando ese sujeto que es amo y tiene esa relación natural con alguien que es naturalmente esclavo, no lo está esclavizando, no está proponiendo un sistema de esclavitud. Unos nacen amos y otros esclavos y depende del color de piel. Y entonces el amo no siente ningún sentimiento de culpa ni nada, simplemente nació en ese lugar de privilegio, y el esclavo no tiene ninguna esperanza de liberarse porque le tocó algo de lo que no puede liberarse, que es de su color. De la misma manera, las mujeres tenían una relación de inferioridad natural. Cuando decía todos los hombres nacen libres, no hay esclavitud. Iguales quiere decir no hay jerarquías. Y tienen los mismos derechos, que quiere decir todos tienen ciudadanía plena porque pueden ejercer sus derechos. Cuando pensamos en el contexto de derechos, ¿sentimos que todos podemos ejercer los derechos, todas, todes, de la misma manera? ¿Tenemos la misma capacidad para ejercer los derechos? No tenemos la misma capacidad para ejercer los derechos porque no somos iguales. Y no es que no seamos iguales porque somos diferentes en nuestra naturaleza. Eso por supuesto que es así. El problema no es la diferencia, varones y mujeres somos iguales, blancos y negros son diferentes, niños, ancianos y adultos son diferentes. El problema no es la diferencia, porque la diferencia no se opone a la igualdad. La diferencia es un concepto, si queremos, metafísico, que implica la naturaleza de los sujetos y somos diferentes. La igualdad es un concepto político, tenemos la misma capacidad para ejercer los derechos. ¿Cómo es que los diferentes no tienen la misma capacidad para ejercer los derechos? ¿Diferentes a quién somos cuando decimos que somos diferentes? Ahí me gustaría pensar un concepto que es el de identidad. Cuando la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano decía todos los hombres, se refería a un pequeño conjunto de sujetos, que eran idénticos entre sí, pero muy diferentes a los demás. Eran unos pocos sujetos privilegiados. Los griegos tenían una palabra para eso, que era andrós. Andrós era el sujeto de la democracia griega, era un varón, pero era un varón adulto, no era ni niño ni anciano, era un varón que era amo, porque era el que tenía capacidad de ocio, era el sujeto de la democracia griega. En Atenas, cuando se nos dice el origen de la democracia fue en Atenas, la democracia universal, todos en la plaza pública, en el ágora, discutían las cuestiones de la sociedad y luego se llevaba para que esas decisiones fueran trasladadas a quienes tenían que hacerlas operativas. Así nos enseñaron la democracia. Bueno, en esa democracia griega, los que estaban en la plaza, en el ágora discutiendo, eran todos varones, ninguna mujer podía entrar al ágora a discutir. Eran todos adultos, ni niños porque no eran maduros, no tenían racionalidad, ni ancianos. Eran todos libres, es decir, que eran blancos y eran ricos. ¿Por qué eran libres? Porque otros hacían su trabajo y ellos eran poseedores de esclavos. La familia se definía de esta manera, y esto hasta el siglo XVII. O sea, pensemos que esto empezó 400 años antes de Cristo y durante más de 2000 años se mantuvo vigente. Cuando pensamos en el patriarcado, ese concepto del cual hablamos este año cantando se va a caer, va a tardar un poquito porque lleva unos 10.000 años, pero se va a caer. Ese patriarcado operaba de tal manera que ni siquiera era visible la exclusividad, porque los demás eran desplazados por su diferencia. ¿Su diferencia con respecto a qué? A esta identidad poderosa del andrós. A esta mirada donde se totaliza la humanidad en un conjunto de sujetos poderosos, no solo por cuestiones de género. Me importa que sean todos varones, pero me importa también que sean todos ricos, que sean todos blancos, que sean todos capaces, que sean todos heterosexuales, que sean todos ilustrados.
esa centralidad de todas las relaciones de poder, a esto lo llamamos androcentrismo. Al feminismo le preocupa el sexismo, por supuesto, le preocupa el machismo, pero nos preocupa el androcentrismo, nos preocupa que pocos sujetos concentren muchas relaciones de poder. Este año se estuvo discutiendo la paridad, se estuvo discutiendo el aborto también, podemos hablar un poquito de eso luego, porque tiene que ver justamente con estos obstáculos. Pero se estuvo discutiendo la paridad. ¿Qué implica la paridad? Implica que vamos a distribuir la representación política. Ya tenemos una ley de cupo que dice que debe haber un mínimo del 30% de representación en los cargos colegiados, en los cargos electivos y en los lugares colegiados del Ejecutivo. Ese mínimo se calculó teniendo en cuenta la teoría de las organizaciones, que habla de una masa crítica para poder cambiar la organización. Cuando entran pocas personas diversas a una organización, tienden a asimilarse con la identidad de esa organización. Entonces, para cambiar la política, no alcanza con que haya mujeres excepcionales, así como que para cambiar la justicia o para cambiar el Ejecutivo, no alcanza con que haya algunas excepcionales que llegan. Es importante que lleguen mujeres porque son modelos de identificación para otras mujeres, que podemos decir, se puede, entonces voy a intentarlo. Es alentador, es inspirador, pero para que realmente todas tengan la oportunidad o tengamos la oportunidad, esa institución tiene que cambiar, porque así como está diseñada para que no estemos. Entonces, alguna excepcionalmente llega, pero llegan con renunciamientos muy grandes. Esa excepción tiene un precio. Les voy a contar algo. Yo hace muchos años, hace 25 años que investigo trayectoria de mujeres científicas. Comencé a investigar el CONICET en el año 94 y a entrevistar las que eran investigadoras superiores. El CONICET tiene 5 grados de investigación, desde asistente, que es el más bajo, hasta superior, que es el más alto. Sabíamos que había la misma cantidad de ingresantes mujeres que varones, ahora ocurre lo mismo, hay la misma cantidad de ingresantes, pero luego había una derrumbe muy grande de las mujeres y una superioridad mayor de varones inmediata, y en la categoría superior los varones eran el 92% y las mujeres el 8%. ¿Cómo pasa que entramos la misma cantidad y de golpe llegan al 92% en la categoría superior los varones y al 8% las mujeres? Una explicación es: las mujeres entraron más tarde a la universidad. Es verdad, a las carreras científicas las mujeres entramos en los años 40, pero estábamos en los 90, había pasado medio siglo. De todas maneras, pasado ya 25 años más, se modificó la proporción. Ahora los varones son el 75% y las mujeres el 25%. Y estamos hablando de cupo, estamos hablando de masividad en algunas carreras, donde hay masividad de mujeres, donde están feminizadas carreras como la medicina, la biología, el derecho, la psicología, y sin embargo, la cantidad de investigadores varones en esas disciplinas siguen siendo más, las jerarquías son de ellos. Entonces, hay algo que pasa que no tiene que ver exclusivamente con el número de las que lo intentamos, de las que aspiramos. Cuando empecé a investigar biografías de estas mujeres, entrevisté a Emma Pérez Ferreira, una mujer extraordinaria, era matemática y física, llegó a ser presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Imagínense ustedes una mujer científica en ese lugar, en una institución tan destacada, extraordinaria. Ella se había recibido a fin de los 40, en ese momento se crea la CONEA, la crean en realidad unos científicos alemanes que habían llegado a la Argentina porque les hicieron pocas preguntas, digamos. Eran muy buenos científicos y entonces crearon esta Comisión Nacional de Energía Atómica para producir energía atómica, supuestamente con fines pacíficos. Ahí hay otra rama del pensamiento que, si quieren, después la tomamos, pasan cosas muy raras, ¿no? Pero ella fue incorporada junto con 2 mujeres más, fueron incorporadas a la CONEA, y yo le pregunté cómo era la vida ahí. Me dijo que no, que ahí no la discriminaban, al contrario, la cuidaban. Pero bueno, la cuestión es que eran como 40 personas y 3 eran mujeres. Y ella llegó a ser presidenta. Y le dije, ¿y con las otras 2 mujeres qué pasó? Bueno, una tuvo su segundo hijo y después ya no pudo seguir. O sea, tenés el primer hijo, la piloteás, tenés el segundo y decís, no. Entre lo que le tengo que pagar a la niñera y mi sentimiento de culpa y el psicoanálisis, se me va todo el salario. Mejor me quedo en casa y vivo la maternidad.
Es lo que le pasó a ella. Le dije, ¿el marido qué hacía? El marido también trabajaba en la CONEA. Ah, bueno, pero ella tuvo que dejar la ciencia y él no. Los dos hijos eran de ambos. La segunda, ¿qué le pasó? Bueno, ella se casó con uno de los alemanes de la CONEA y él después en los 60 ya pudo ir a Alemania y entonces se volvió. Y ella entonces ya no pudo seguir trabajando porque no tenía su título habilitado en la Alemania, su lugar de trabajo era la Argentina. Estamos hablando de físicas nucleares, ¿eh? No estamos hablando de señoras que conseguimos ser secretarias porque aprendimos en la Pitman a escribir a máquina y logramos un trabajo. Eso también lo hice, pero no era ese el caso. En cambio, ella logró llegar a presidenta. Le digo, ¿y qué hacía en la CONEA? Bueno, una tarea muy importante es que yo tenía que mantener refrigerado el reactor nuclear. Ustedes saben que un reactor nuclear hay que mantenerlo en frío porque si no explota y la explosión es descomunal. Entonces, claro que mantener frío el reactor nuclear era importante. ¿Y cómo se mantenía en frío? Años 40, principios de los 50, con barras de hielo. Entonces ella se quedaba toda la noche en la CONEA y traían las barras de hielo seco, cada 6 horas había que cambiarlas para enfriar el reactor nuclear, sin lo cual podía ocurrir que explotara el reactor nuclear. O sea, era una tarea muy importante, pero muy ingrata. Y le digo, ¿y no podía ser rotativa la tarea? Porque parece bastante ingrata. No, lo que pasa es que los compañeros tenían su familia, tenían que volver a casa. ¿Y vos con quién vivís? Vivo sola. ¿Y alguna vez te enamoraste, te casaste, pensaste en tener un hijo? No, no se dio. No se dio porque el que traía el hielo no debía ser, qué sé yo, el único con el que pudo haber pasado una noche mientras se derretía el hielo calentando motores, pero bueno, no pudo ser. Entonces yo dije, ¿qué pasará con esta cuestión de renunciar a una vida personal amorosa, subjetiva, de cuidado, que en la vejez pesa? Pesará también en la juventud por otros motivos, pero ¿por qué esto que llaman sacerdocio de la ciencia, ¿no? La ciencia es un sacerdocio, ¿tiene que incluir voto de castidad? A mí me parecía que no, que el sacerdocio implicaba probablemente pasión, entrega, etcétera, pero ya pongámosle un límite. Investigo estado civil de los investigadores e investigadoras superiores. El 25% de los investigadores era soltero. El 75% de las investigadoras eran solteras. Es decir, que lo que cada cual pone en ese altar de la ciencia, que implica que no tenés que caerte nunca, que no te olvides de poner la barra de hielo o lo que te toque hacer. ¿Cómo es que, por un lado, fuimos desgranando mujeres formadas que habían ingresado al CONICET y se fueron perdiendo en el camino, lo que se llama la cañería que gotea? ¿Cómo es que esas mujeres no lograron el techo de cristal, no lograban llegar a las instancias superiores? ¿Cómo es que muchas de ellas ni siquiera lo intentaban porque, a esto se llama el piso pegajoso, habían logrado un equilibrio entre su vida personal y su vida laboral y no querían afectar ese equilibrio intentando algo más? Por ejemplo, un cargo directivo. Acá veo varias... ¿Vieron los perritos que uno pone en el auto que hacen así? Bueno, tenemos varios pisos pegajosos y varios techos de cristal acá en el ambiente. No sé si cañerías que gotean también tenemos varias, pero es probable porque son los fenómenos habituales cuando entramos a una profesión y la profesión se empieza a poner exigente. Y decidimos, yo creo que hay una inspiración muy importante en el feminismo, que es elegir nuestras propias metas. Eso ha sido algo realmente muy relevante. Y es que hay una ingeniera, María Marcus, creo que es húngara, que ella hablaba de las poquísimas mujeres que hay en ingeniería, sigue habiendo muy pocas mujeres. Pero ella decía que una vez en un programa de radio que tenía, porque las feministas hacemos estas cosas, somos ingenieras y tenemos podcast en la radio y esas cosas así, en un programa se le ocurrió hacer un concurso de mujeres exitosas. Entonces las mujeres empezaron a mandar cartas para ese concurso y a ella le llamó mucho la atención que las mujeres que se percibían a sí mismas como con éxito no eran el éxito en su sentido tradicional. Logré ganar mucho dinero, logré tener un cargo el más alto de la organización en la que trabajo, logré un postdoctorado en una universidad de primer nivel, sino que eran... Mi marido se murió y yo, que nunca había trabajado en el campo, logré sostener
ese campo produciendo, aprendiendo y logré mantenerlo en funcionamiento. Yo soy analfabeta y mis hijos lograron, ella no escribió la carta, claro, se la deben haber escrito, y mis hijos lograron terminar sus estudios. Bueno, eran todas historias de un sentido del éxito personal, en primer lugar muchas veces vicario, es decir, el éxito de una mujer es que les vaya bien a sus hijos, fundamentalmente a sus hijos, ¿no? Entonces no es algo en su propia vida, sino que impacta como éxito en su vida haber logrado que la siguiente generación se destacara, saliera adelante, cosa que se ve mucho en los pactos entre madres e hijas ahora, contemporáneos. Muchas mujeres que a lo mejor ellas no pudieron, pero alientan a sus hijas a que sí puedan. O abuelas que lograron que sus hijas y que ahora sus nietas, ¿no?, en esta revolución feminista, pidan todo, porque hay derecho a todo. Porque si hay igualdad, hay derecho a todo. Entonces, ¿qué éxito personal vamos a intentar? Es un éxito de equilibrios, no es un éxito de renunciamientos. Porque esa escala que nos muestran, bueno, si entraste al CONICET, tu lugar es allá, llegar a investigadora superior. Tu lugar es dirigir el instituto de la disciplina en la cual te desempeñás. ¿Es realmente ese el éxito? Esos modelos de éxito son bien masculinos, son modelos de una sola escala, donde las alternativas a ese lugar que está marcado previamente como meta son lugares que se consideran de inferioridad. Si elegiste otra cosa, estás en un nivel inferior, no es que estás en otro modelo de éxito. Y esto yo creo que hay que pensarlo, y hay que pensarlo desde un punto de vista ético, es decir, un punto de vista que tenga que ver con la vida colectiva, con los valores de la vida colectiva, los valores de la vida personal y un sentido de felicidad personal. Pero reflexionar acerca de cómo se produce la felicidad es algo que está pendiente en nosotras, porque ya nos dijeron cómo se producía la felicidad. Nos dijeron, mira, vos cuando sos chica tratá de no rasparte las rodillas porque eso deja cicatrices, te queda la piel áspera. No te trepes mucho a los árboles porque te caes y te haces chichones. No pesques renacuajos en las zanjas, queda feo, me decían a mí cuando era chica. Cuando llovía, que era tan hermoso ir a cazar renacuajos. No, eso no es de nenas, ¿no? Vos tenés que tratar de buscar esos modelos que te permitan en algún momento aspirar a lo que va a ser tu felicidad, que es cuando encuentres el príncipe azul. Tu felicidad va a ser cuando logres completarte, porque vos sos media naranja, no te creas un cítrico completo, ni mucho menos otras frutas, no te hagas la banana porque entonces, nuestra felicidad estaba puesta en la intimidad y no en lo público. Entonces, ¿cómo vamos a estar codeando y buscando lugares en lo público si la felicidad se supone que está en la intimidad? Si nuestra realización iba a ser cuando logremos esa pareja con la cual teníamos que coincidir en todo. No vaya a ser que con un amigo o una amiga compartiéramos el cine y con nuestra pareja no tuviera los mismos gustos, o bien nos condenábamos a ver westerns de acá a la eternidad, los viejos encima. Bueno, de vez en cuando lo hago, porque unas concesiones uno hace. Tengo 38 años de matrimonio con el mismo señor, porque también hay que contar eso, y algunas negociaciones uno hace, ¿no? Una vez me preguntaron, ¿cómo hiciste para estar casada tanto tiempo? Le digo, mira, esto es como la reforma agraria. ¿Viste que la tierra es del que lo trabaja? Bueno, el matrimonio también. Nos quedamos los que la remamos mucho, ¿no? Aramos y regamos. Ahora, si el éxito de una mujer está en la intimidad, nuestro éxito está en la dependencia. La esperanza de encontrar ese varón, porque por supuesto era heterosexual el éxito, no vengamos con cosas raras, la esperanza de encontrar ese varón con el que nos unimos como imanes, porque nos completamos. Eso implica que nuestra vida sexual, nuestro humor, nuestro intelecto, nuestros gustos estéticos, nuestra espacialidad coincide. Y eso sería realmente, imagínense, la cantidad de gente que hay en el mundo y los casos que son nuestras relaciones sociales. O sea, por algo se quedó soltera Emma Pérez Ferreira. La posibilidad de encontrar esa adecuación absoluta en realidad pone nuestro modelo en la dependencia. El amor romántico es un gran ideal de dependencia y un gran enemigo del pensamiento libre de las mujeres, porque se supone que eso nos tiene que tener felices. A ningún varón se lo educa para ser feliz con el amor romántico. A ningún varón se le dice, mira, vos trabajá duro, estudiá, que un día vas a encontrar la chica de tu vida, la princesa de tu vida.
Va a estar dormida en una caja y vos vas a venir en un caballo blanco. Buscate el caballo adecuado, porque cuando encuentres esa chica dormida vas a ser el primero que la bese, no vaya a ser el segundo y fracasar el sueño. A ningún varón le dice esto. Nos dicen a las mujeres que va a venir el príncipe azul. Nos hemos agotado de besar pitufos por esto. Y las ranas no se convierten en príncipes. Pero entonces tenemos que reflexionar dónde va a estar este espacio de felicidad personal, cómo construimos algo que es un enorme rompecabezas, porque nuestra felicidad no está en la escala profesional, que nos dijeron, bueno, si vos hay 10 rangos en tu empresa, cuando llegues al rango 7 vas a empezar a ser feliz. No está quizás en la vida íntima, quizás no está en la maternidad, hay varias transparencias con respecto a que no todo lo que viene de la maternidad es agradable, empezando por el rasurado y la episiotomía, pero no yendo a lo biológico, sino en la crianza, puede ser una crianza extremadamente amorosa y hay momentos en que querríamos no estar ahí. Y aceptar que la maternidad puede ser amorosa y aceptar que, sin embargo, a veces querríamos no estar ahí, es algo que poder decirlo, poder salir de este ideal supuesto de instinto maternal, poder pensar que a veces tenemos dificultades para ejercer ese papel, poder pensar que la tarea de cuidado no es una tarea que viene adosada a nuestras hormonas, que la reproducción biológica es una reproducción que tiene que ver con la capacidad de gestar y de parir, y la de nutrir amamantando también está atada a la biología, pero que si amamantaste no necesariamente tenés que hacer la papilla, amasar los ravioles, freír las milanesas, entra en otro esquema todo eso. Nutrir no está en nuestro ADN. En nuestro ADN está la posibilidad de lactar una vez que parimos, pero lo demás es parte de un estereotipo muy fuerte acerca de cuál es el lugar de las mujeres en lo doméstico, en la crianza, y si vamos a ir a lo profesional sin afectar este mundo sagrado. Vivimos sistemáticamente en culpa, no solo en culpa con lo doméstico, en culpa también con nuestra vida pública, sea la que fuere. Entrevistando a una de estas mujeres científicas me dijo una frase preciosa, ella es astrónoma, acaban de ingresarla a la Academia Nacional de Ciencias, academia que su primera mujer ingresó en 1982, tampoco fuimos tan pioneros. Pero ella, que se llama Gloria Dubner, entrevistándola, entre las primeras entrevistas que hicimos, me dijo: nunca logré que en mi trabajo no se note que tengo hijos y en mi casa no se note que trabajo. Es decir, el ideal que tenemos las mujeres de los roles que tenemos que cumplir es un ideal de dos tiempos completos, porque el ideal profesional es el de los varones que no están obligados a toda la carga doméstica. Ese varón puede siempre fuera de hora, en trasnoche, a la hora en que hay que bañar los niños, hacer la comida, revisar los deberes, ellos pueden, nosotros no podemos. Entonces la restricción parece que fuera por la condición femenina, pero es por la distribución de las tareas de cuidado. Entonces los varones vienen equipados con una mujer que cría niños, este es el paradigma. Entonces podés contratar tranquilamente a un varón porque nunca te va a venir con algún problema de estos. En cambio, una mujer, salvo a partir del matrimonio igualitario, no viene automáticamente equipada por una mujer que cuida niños. Al contrario, tiene que reproducir su propia fuerza de trabajo. Y a la vez la maternidad se encuentra con linduras como que te hagan ir... recientemente hubo en Twitter, donde soy muy activa porque me gusta mucho el sistema de comunicación breve y muy directo, una discusión sobre los horarios ahora fin de año, en que las maestras llaman a las mamis para las reuniones escolares, siempre en horario escolar. ¿Qué horario usaríamos las mamis para no faltar a nuestra maternidad y hacer otras cosas? El horario escolar. Recuerdo cuando me tocaba y le decía a la maestra, si a vos te llamaran a esta hora, a las 3 de la tarde, a una reunión, ¿qué harías? No, yo no puedo ir porque estoy trabajando, pero vos sos la mamá. ¿Perdón? Ahí está este aparentemente disyuntivo entre trabajar y ser mamá, que es conjuntivo, porque vos trabajás y sos mamá, y yo también. Y entonces ese horario es un horario que puede destruirnos, porque si no vamos,
La maestra dice, ustedes vieran los ojitos, cómo busca cada uno a su mamá. Sos la perra que no fue al acto escolar de tu hijo. Justo que lo pintaron con corcho, estaba divino. Porque hay un monochito, pero no lo vas a estigmatizar haciéndolo trabajar de negrito. Pintamos con corcho al que es blanquito y a él lo ponemos como patriota, ¿no? Entonces, llegar a las 11 de la noche y que abrimos el cuaderno de comunicaciones, porque el cuaderno dice querida mamá. Entonces el papá dice, hay un mensaje para vos en el cuaderno, porque el mensaje dice querida mamá. Mañana vamos a hablar del vector del paludismo, así que su hijo tiene que venir disfrazado de mosquito Anopheles. Son las 11 de la noche, no hay papel crepe. Bueno, esas cosas nos pasan con las maternidades y no siempre son momentos felices y lugares felices, pero si faltamos a ellos, aunque sean irracionales y absurdos, sentimos mucha culpa, porque el ideal materno es de tiempo completo y el ideal profesional es de tiempo completo. ¿Cuántos tiempos completos podemos tener? ¿A qué le sacamos el tiempo? En invierno no nos depilamos, es una ventaja. A veces no nos peinamos, me pasa a menudo. Hoy me hice un rodete para estar prolija porque tenía que estar todo el día corriendo por la ciudad, pero pueden ver mis fotos en las redes y verán que no peinarse es un ahorro de tiempo que suelo utilizar. Utilizamos nuestro tiempo de recreación, utilizamos a veces nuestro tiempo de especialización, de estudio, cursos que querríamos hacer y no podemos, utilizamos nuestro tiempo de salidas con amigas, nuestro tiempo de ir a visitar a quien querríamos ir a visitar, nuestro tiempo de recreación yendo al teatro, al cine, leyendo una novela, hasta que empezamos a sortear las horas de sueño, ya aspectos que empiezan a deteriorarnos. Y esto es porque los ideales que hemos construido, tenemos que ponerlos bajo una luz crítica y pensar que construir la felicidad, entre otras cosas, implica revisar esos ideales. Yo les contaba que el uso del tiempo era un gran divisor de las condiciones de posibilidad de la igualdad. Hacíamos un listado de 400 tareas. Entonces se preguntaba, no solamente quién hacía la tarea, sino quién era responsable de controlar que fuera hecha la tarea. Porque, está bien, podemos tener una persona, una empleada doméstica, y entonces ella hace la tarea. ¿Quién controla que haga la tarea? ¿Se controla por igual en la pareja? ¿O hay alguien que llama por teléfono a ver si fue a buscar a los hijos a la escuela, si los trajo a la casa, si les dio la merienda, si, bueno... el control es un tiempo extra. Cualquiera que haga gerencia de lo que sea sabe que controlar el trabajo de otras personas es parte del trabajo y implica tiempo y sobre todo implica energía mental, redes neuronales ocupadas en eso. Entonces, ¿quién hace la tarea? ¿Quién controla su ejecución? Una vez en un seminario que daba para médicos, hablábamos de la cuestión del tiempo en el trabajo médico. Y yo hablé de esta división de uso del tiempo por el tema de las guardias médicas. Por ejemplo, las médicas que tienen que hacer guardia durante toda la noche, no es lo mismo cuando lo tiene que hacer un varón y cuando lo tiene que hacer una mujer. El tipo de alteración de la vida doméstica cuando ocurren estas interrupciones dentro de la presencia en la casa. Y un hombre levantó la mano, estaba con su pareja, acá como ellos dos. Él me dice, mire, la quiero interrumpir porque para que usted sepa, yo en mi casa de las compras me ocupo yo. Todos los sábados voy al supermercado y hago todas las compras. Y yo le pregunté, ¿y quién hace la lista? Y la mujer me dijo, le dice, te dije. Es decir, ¿quién se tiene que ocupar de saber si ya no hay azúcar, si se acabó el papel higiénico? Las mujeres venimos con un músculo particular que nos permite cambiarlo, ¿vieron? Tenemos una disposición natural, es parte de nuestro rol en la vida. Entonces, ¿quién acomoda los almohadones después de que alguien se sentó y los aplastó? ¿Quién los pone redonditos de nuevo? ¿Quién llena la cubetera después que todos nos tomamos unos traguitos y nos copeteamos un poco, pero alguien además después va y llena la cubetera y la pone de nuevo? Montones de tareas, algunas las registramos y otras no. Porque nuestro uso del tiempo tiene algo que le pregunté una vez a una economista que se llama María de los Ángeles Durán. Ella hizo un libro hermoso que se llama El valor del tiempo, donde habla de la diferencia en el valor del tiempo entre varones y mujeres. Vos acordate que me tenés que mostrar
Te veo muy distraída. Cuando falten 5 me tenés que mostrar. Porque debemos estar por ahí, María de los Ángeles Durán tiene ese libro, El valor del tiempo, donde ella dice, las mujeres nacemos con una hipoteca de tiempo. ¿Por qué nacemos con una hipoteca de tiempo? Porque ya se presume que parte de nuestro tiempo va a ser usado en las tareas domésticas, en las tareas de cuidado, y las tareas de cuidado no implican solamente a quienes no pueden cuidarse. Cuidamos a los niños, cuidamos a los enfermos, cuidamos a los ancianos, cuidamos a quien en el momento no puede valerse por sí mismo, pero también cuidamos a algunos chabones que se pueden cuidar perfectamente solos, solo que les gusta que los cuiden, ¿no? Y también hacemos esa tarea de cuidado, y la hacemos porque es amor, no es trabajo. Entonces, ella dice, tenemos hipotecado ese tiempo, entonces ya cuando nacemos hay una porción de nuestro tiempo de la que no vamos a poder disponer, y en el resto es que construimos nuestros ideales de vida, condicionados porque no hemos reflexionado ni criticado la cuestión de la distribución del uso del tiempo y la distribución de tareas de cuidado. Porque María de los Ángeles Durán es economista, entonces ella piensa, como lo está pensando el feminismo contemporáneo ya desde hace unos 15 años, en algo que se llama economía del cuidado. Quiere decir, hay un valor económico del tiempo, y ese valor económico muchas veces se expresa en que esas tareas que tienen valor económico, ¿cómo sabemos qué valor económico tienen? Porque si tuviéramos que tercerizarlas, tendríamos que ponerles un precio. Esas tareas que tienen valor económico no tienen salario, por lo tanto, si nosotras ganamos un salario, o los varones ganan un salario, se va a suponer que ese varón cuenta con alguien que va a reproducir su fuerza de trabajo. Es decir, quien le ofrece el salario mínimo vital y móvil, ¿qué quiere decir? Un salario que es lo básico para que la persona no se muera y venga a trabajar al día siguiente. Es decir, cubrir sus gastos de comida, de transporte, de vestimenta y un poquito de recreación, ¿no? Para que no se vuelva loco. Ese es el salario mínimo. Pensamos allí lo que implicaría la cantidad de horas que necesita para volver al día siguiente. Alguien que limpie la casa, que prepare la comida, que le lave la ropa, que le restaure su jerarquía dentro del orden familiar, que restaure esa humillación cotidiana que significa a veces someterse a un trabajo que no nos gusta. Bueno, el varón recibe esa atención por parte de las mujeres. Cuando nosotras trabajamos, no recibimos esa atención, no tenemos esta ventaja doméstica. Nosotras reproducimos nuestra propia fuerza de trabajo, y eso económicamente es algo que ya había notado Engels en El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado. Decía, el primer lugar de explotación es el hogar, y ahí las mujeres sufren una doble plusvalía. La plusvalía económica, pero también esa indirecta plusvalía de ser nuestras propias reproductoras. Y le agrego una más que me contó una física española. Me decía que ella con su pareja eran muy igualitarios. Lo mismo que me pasó a mí en la crianza, en el cuidado, etcétera. Ella llegaba y el marido estaba con el reloj, y apenas ella llegaba le ponía el bebé en los brazos y se iba a la computadora a hacer alguna cosa. Cuando ella era la que le tocaba cuidar y venía el marido, ella le decía, ay, hoy hizo esto, avanzó en tal cosa, y le contaba los avances de un bebé que a veces son día a día. Y entonces un día le reprochó, le dijo, mira, cuando yo llego, nosotros no estamos distribuyendo esto de manera igual. Y él le dice, pero si estamos repartiendo las horas exactamente como habíamos quedado, un cronograma de cuidado para que cada uno pudiera hacer sus tareas como científico, etcétera. Sí, pero yo cuando cuido a nuestra hija, lo hago con alegría, y vos siempre estás apurado y me la pones enseguida encima como que te está molestando, interrumpiendo tu tarea y te vas a hacer otra cosa. Eso es plusvalía emocional, le dijo. Es decir, que lo hagamos, pero además lo hagamos con alegría, es lo que se espera de las mujeres. No solo que lo hagamos y que seamos eficientes, que sientamos satisfacción, que parte de esta vida doméstica sea lo que nos procura felicidad. Bueno, no es trabajo, es amor, no es explotación, es alegría. A lo mejor tendríamos que pensar si es alegría y es amor, o el amor podríamos expresarlo de otra manera. Hay una serie de definiciones alternativas al amor romántico, ese amor dependiente, ese amor que hace vulnerables a las mujeres. Los varones esperan su satisfacción y su ideal en otras áreas de la vida, y nosotras estamos esperando que él nos procure completar nuestra felicidad.
quizás habría que pactar, no solo subjetivamente, internamente dentro de las parejas, sino verlo un poquito más dentro del movimiento de mujeres, verlo un poquito más socialmente, institucionalmente. Yo tengo un equipo de trabajo, dirijo un equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo es muy flexible a la maternidad, porque yo decidí que fuera así. Y hay personas con las que trabajo hace 20 años. Y las acompañé mientras tenían un novio y no se querían ir a hacer un máster al exterior. Y yo les dije, es ahora, porque en el futuro no vas a poder. Pero si mi novio, bueno, tu novio te puede ir a visitar, te mantengo la mitad del salario para que completes tu posgrado. Ese posgrado en el exterior, cuando volvió, tenía ya entonces una maestría, es un grado más alto y tiene mejores expectativas laborales. El novio la fue a visitar, cuando volvió se casaron, tuvieron una hija, tuvieron otra hija. No hubiera podido hacer el máster si no hubiera sido en esas condiciones, cuando todavía no tenía esas responsabilidades. Cuando tuvo sus hijos, tuvo su licencia, un día de trabajo domiciliario, tiempo de lactancia. Y yo sé que eso, habiendo trabajado tantos años con algunos grupos de mujeres que siguen siendo las mismas, se recupera enormemente el rendimiento de trabajo. Hay una investigación que hicieron en Estados Unidos, mujeres científicas, diciendo cómo es el tiempo de productividad de las mujeres, porque la preocupación es, no, bueno, tiene un hijo y deja el trabajo, tiene un novio y abandona la beca. Muchas mujeres científicas incluso decían, no, prefiero un becario porque las becarias después extrañan al novio y se vienen. Si todo un prejuicio montado alrededor de eso, que hace que se filtren posibilidades de las mujeres, talentos de las mujeres, por ese prejuicio y ni siquiera sean tomadas en cuenta como candidatas. Lo que decían estas científicas es, la productividad de los varones es una productividad lineal. Los varones van, a medida que se van formando, produciendo cada vez más. Estamos hablando de producción académica e intelectual, ¿no? En cambio, las mujeres, cuando tienen sus hijos, interrumpen la producción y hay una baja, pero luego hay una alta, mayor que el punto donde dejaron. Entonces, la carrera de las mujeres tiene una forma de serrucho, van bajando y subiendo, bajando y subiendo. Y si uno toma un periodo de 2 años, probablemente si a la mujer le tocó tener un hijo, ese año no produjo lo suficiente. Pero si en lugar de 2 años tomamos periodos de 10, la productividad del varón y de la mujer es la misma. Es decir, que simplemente la linealidad no es recta. Ahora, las mujeres tenemos muchas curvas, ¿por qué tendríamos que tener una línea recta de productividad? Cuando pensamos en órganos que son meritocráticos, es decir, que se supone que son objetivos, que solo van a medir méritos, que el salario va a ser de acuerdo a la categoría de cada persona. La justicia es así, el CONICET, la ciencia es así, son 2 ámbitos que estudié muy específicamente, así que voy a hablar un poquito de los dos. En el caso del CONICET, la evaluación de cada investigador o investigadora se hace cada 2 años. Si durante 4 años no fue promovido, entonces en la primera categoría tiene un primer informe inaceptable, un segundo informe inaceptable, se tiene que ir del CONICET. Si durante 4 años no fue promovido, queda en un estado como de evaluación, probablemente de no continuidad, porque si no pudo promover es porque no pudo juntar los méritos de la siguiente categoría. Los méritos de la siguiente categoría implica publicar, participar en congresos nacionales e internacionales y dirigir personas, tener becarios, tener investigadores, doctorandos, etc. Lo que ocurre es que si evaluamos eso cada 2 años nos encontramos con este conflicto con la maternidad. Una integrante, el CONICET durante más de medio siglo estuvo dirigido por varones, pero tuvo un periodo en que fue una mujer la directora, una astrónoma también, y tiene en su directorio ya por segundo periodo una feminista muy importante que es Dora Barrancos, a quien recomiendo que la busquen y la escuchen porque es lo más inspirador que hay en el mundo mundial. Dora hizo, desde la red que yo integro, que es la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, hicimos varias sugerencias al CONICET para que la meritocracia tomara en cuenta la diferencia. Una de esas cuestiones fue, tomemos en cuenta el año en que cada mujer tiene un hijo, porque eso va a explicar algunas altas y bajas en la productividad. Entonces en el currículum pongamos, mi currículum dice una hija en 1984, un hijo en 1988, y eso explica que yo pueda tener X cantidad de congresos por año, pero hay años en que tengo menos.
lo que se hizo fue tomar algunas medidas. Por ejemplo, el límite de edad. El límite de edad, 35 años en el CONICET para la carrera de investigación, 30 para el ingreso a beca, era un límite que hacía que muchas mujeres postergaran la maternidad, porque el momento en que tenían que estar haciendo su doctorado, generando los antecedentes necesarios para tener la oportunidad de ingresar, era también el periodo en que podían estar pensando en tener hijos, entre los 25 y los 35 años. ¿Qué es lo que ocurrió a lo largo del tiempo? Se endurecieron las condiciones laborales y se hicieron laxas las condiciones de maternidad. A los 25 años ninguna becaria piensa en tener hijos. Y si lo piensan después de los 30 es porque les fue bien con el ingreso a una beca y porque tienen... y en general solo cuando ingresan a carrera es que dicen, bueno, ahora me relajo y pienso en ser madres. He entrevistado mujeres que abortaron para que no les interrumpiera un nacimiento, un embarazo no buscado, que ese nacimiento no les interrumpiera la beca externa que tenían o el trabajo que estaban haciendo, porque eso hubiera implicado terminar con su carrera. Son opciones vitales que no se tendrían en contexto de igualdad, se tienen en contextos de desigualdad. De elegir entre continuar una carrera o tener un hijo no le pasa a un varón, le pasa a una mujer. Quiere decir que cuando pensamos las condiciones en las cuales una mujer decide si continuar o no un embarazo, tenemos que pensar que toda la estructura de fondo es la desigualdad sistemática y permanente. Es en esas condiciones que tomamos las decisiones. Otro ejemplo es con las mujeres juezas. También ahí yo dirijo el Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad, hice una encuesta muy grande a los jueces y juezas, a ver quiénes... a ver qué formación tenían, en qué lugares tenían. Es una justicia bastante equitativa, la de la Ciudad de Buenos Aires. Incluso nuestro Tribunal Superior tiene 3 mujeres y 2 varones. Es el único Tribunal Superior de Justicia en el país que tiene más mujeres que varones. Y tiene juezas en los tribunales de Cámara, en primera instancia. Es un poder judicial bien equitativo. Pero luego, investigando otras variables y haciendo interseccional la investigación, viendo otras condiciones, las mujeres en el mismo cargo tienen más formación que los varones en el mismo cargo. Es decir, si una mujer tiene maestría para poder ingresar como jueza, el varón tiene solo su cargo de abogado. Si un varón tiene en Cámara su cargo de magíster, la mujer tiene un doctorado, y así. Ahora, incluimos tareas de cuidado e incluimos uso del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ocurría ahí? Las mujeres empleaban aproximadamente 24 horas por semana en tareas de cuidado y domésticas, los varones 12. En periodos de crianza las mujeres llegaban, según la edad de los hijos, porque preguntábamos esto por términos de edades, cuando los hijos eran chicos, el periodo de trabajo, que es de 35 horas en el Poder Judicial, era menor que el periodo de cuidado, que muchas veces involucraba 40 o 45 horas, porque los chicos eran muy chicos y requerían atención permanente. Los varones no. Entonces, ¿en qué empleaban su tiempo? Los varones en la socialización, es decir, en el verse con colegas, en estar en los lugares donde hay que estar para hacer buenos contactos. Las mujeres salen corriendo y se van a su casa porque les espera una larga lista de trabajos. Esos lugares de conexión, sobre todo quienes están en empresas o están en espacios, en la política, en lugares que dependen de esos contactos informales que ocurren fuera de los lugares formales de trabajo, en general las mujeres no podemos. Y también las horas destinadas a estudio, eran muchas menos las horas destinadas a estudio, la posibilidad de estudiar de las mujeres que de los varones. Es decir, que le estamos pidiendo más grado a una mujer que ha tenido muchas menos posibilidades de tener ese grado. Esas mujeres que llegan son excepcionales. Si no se ven a sí mismas como excepcionales, y esto lo hacemos cuando nos vemos como colectivo, van a ser impiadosas con otras mujeres. Muchas veces nos pasa, ¿ya falta un minuto? Bien. Muchas veces nos pasa que encontramos que hay mujeres que están en lugares excepcionales, pero consideran que todas tienen que sufrir mucho para llegar allí, porque si ellas pudieron, entonces todas tienen que hacer ese camino de clavos. Llegamos a los lugares de manera excepcional, y si somos feministas llegamos para que no sean excepcionales, para que todas puedan llegar, para que no tenga que ser un calvario el camino para construir ni una maternidad ni una carrera profesional, pero sobre todo llegamos para construir otro sentido de la felicidad personal, otro sentido de la igualdad colectiva que contemple nuestras diferencias
de género y nuestras diferencias sexuales, no como déficit, no como inferioridad, no como jerarquía, sino como diferencia en lo humano, y por tanto podamos convocarnos colectivamente para construir igualdad, porque esa es una construcción social y política. Voy a terminar diciendo cómo defino el feminismo. Defino el feminismo como la conjunción de 3 enunciados que podemos o no aceptar. El primer enunciado dice: en todas las sociedades y en todas las variables sociales las mujeres están peor que los varones. Es decir que si nosotros tomamos salud, vivienda, trabajo, educación, la variable que tomemos, participación política, las tomamos y esos datos los dividimos por sexo, vamos a notar que las mujeres estamos peor que los varones. Tenemos más trabajo informal, menos redituables, más condiciones de vulnerabilidad en las situaciones de violencia institucional. Bueno, en violencia somos el 85% de las víctimas, el 15% de víctimas que son varones son en su mayoría víctimas de otros varones. Bueno, si no podemos ver esta inferioridad, que está en cifras, es estadística, es un dato empírico, hay que estar muy ciego para no verla. Sin embargo, algunos nos dicen: ¿pero qué más quieren si ya son iguales en todo, ya alcanzaron todos los lugares? Es un pensamiento muy poco crítico, a pesar de que nos dicen que los varones son racionales y las mujeres somos emocionales. Evidentemente, el no ver la desigualdad se choca porque el pensamiento poco racional es pensar que si hay una mujer, eso satura la muestra. Bueno, si una mujer puso a ser presidenta, entonces ya pueden llegar a la presidencia. Hubo 2 en realidad, pero algunas no la quieren recordar. Pero bueno, este es otro tema. Es un poco doloroso para algunos movimientos. Si una mujer pudo ser jueza en la Corte Suprema, entonces ya no hay discriminación en la justicia. Si una mujer pudo ser presidenta del CONICET, ya no hay más discriminación en la ciencia. Que un caso sature la muestra es algo que sacaría a cualquier persona con una mente racional de la posibilidad de hacer un análisis. Solo se usa para decir que las mujeres ya pueden estar donde quieren. Y el ejemplo excepcional se utiliza como regla. La segunda afirmación es: está muy mal que sea así, está muy mal que las mujeres sistemáticamente estemos peor que los varones. Pero decir que está mal es una observación ética que no tiene que ver con la descripción, sino con la prescripción, cómo debería ser. Debería ser de otra manera, deberíamos tener la posibilidad de iguales derechos, de ejercerlos en igualdad, no olvidando nuestra diferencia, no mutilando nuestra diferencia y haciendo de cuenta que podemos tener vidas de varones, sino viviendo nuestras diferencias y sin embargo ejerciendo iguales derechos. Que está muy mal que sea así es algo que está agregado a constatar la desigualdad, porque en la antigüedad se consideraba que los esclavos, se podía ver que un esclavo estaba muy mal y que las mujeres no podían acceder a lo básico de la vida pública, pero el argumento era: no somos capaces. Están así porque son inferiores. Entonces nos tenemos que agregar a esa descripción una prescripción igualitaria, es decir, no está bien que sea así. Y el tercero, y es muy importante, porque nosotros podríamos decir: un ecologista es una persona que considera que el ambiente está muy contaminado y que está muy mal que sea así. ¿Nos alcanzaría con eso? ¿O pediríamos un compromiso vital con modificar esa situación? Decimos que alguien es ecologista cuando hay un compromiso vital. Bueno, lo llamamos praxis feminista. El tercer elemento sería: estoy dispuesto a hacer, dispuesta a hacer lo que esté a mi alcance para no repetir esa condición de desigualdad, y si puedo para revertirla, pero al menos para no reproducirla. No reproducir la desigualdad es el primer paso en un compromiso feminista, en el alcance que sea, en la vida familiar, en la escuela, con las amigas, con los amigos, en las reuniones públicas, en el partido político, en la iglesia, donde cada cual desarrolle sus actividades. No reproduzco la desigualdad, no soy cómplice en reproducir la desigualdad, y si puedo, si está a mi alcance, la revierto. Esto no implica salir con un panfleto a la calle, ni implica participar de determinado tipo de movimientos. Cada persona lo puede tener a su alcance, y hasta ahora no hablé ni de hormonas ni de genitales. Desde mi punto de vista, el feminismo es una posición política, la puede tener cualquier persona que acepte que hay desigualdad, que considere que está mal y se comprometa a no reproducir y en lo posible a revertir esa situación. Y lo considero así porque, como les decía antes del andrós,
Yo creo que hay muchos varones subalternizados por el patriarcado, no somos solo las mujeres. Las mujeres, por nuestra condición de mujeres, peor cuando coincidimos con varones en otras condiciones de subalternidad, cuando no somos heterosexuales, cuando no somos blancas, cuando no somos descendientes de europeos, cuando no somos ricas, cuando no estamos alfabetizadas, y una serie de extras que podríamos poner. Entonces, si considero que el problema es no solo el sexismo, sino el androcentrismo, si revertir este sistema de desigualdades son desigualdades múltiples, voy a hacer alianzas con otros varones en aquellos movimientos que me permitan construir igualdad en otras características, además de la característica de género. Muchos varones son solidarios con el movimiento de mujeres. Lo que les resulta un poco difícil es no ser protagonista. Y la verdad es que las mujeres hemos participado de muchísimos activismos donde no éramos protagonistas. Pero los varones quieren ponerse un pañuelo verde, estar en la marcha, estar en el Encuentro Nacional de Mujeres y que le saquen una foto además. Hay algo de dificultad para el descentramiento, porque los hemos convencido y se han convencido culturalmente de que son embajadores de lo humano. Por lo tanto, ninguna cosa humana podría excluirlos y consideran que un Encuentro Nacional de Mujeres es excluyente. Ahora, que no te puedas anotar en el Jockey Club, yo no quiero anotarme, pero no me gusta no tener la posibilidad. Entonces, que no te puedas anotar porque sos una mujer, o que no pudieras votar porque eras una mujer, o que no pudieras tener seguir determinado tipo de carreras, porque no puedas entrar a una mina porque sos una mujer. Trabajé con una oceanógrafa que tenía que pedirle a un compañero que le tomara las muestras porque las mujeres en los barcos traen mala suerte. Es decir, ella no podía ir a recoger las propias muestras de la investigación que hacía porque al barco no podía sufrir. Sí, podía sufrir, pero no podía subir. Entonces, pensemos que están muy bien estas solidaridades mixtas, está muy bien que nos pensemos colectivamente. Yo creo que hay que construir estos movimientos interrelacionales muy complejos en los cuales vamos produciendo igualdad, pero esta vez, chicos, les toca no estar en la foto y esto habría que aceptarlo porque en este momento el movimiento de mujeres es el gran protagonista del cambio social, creo que más importante del siglo. Gracias.